La Guerra de Reforma, un periodo decisivo en la historia de México, estuvo marcada por una serie de enfrentamientos que moldearon el destino del país. Entre estos episodios, la batalla de Jalatlaco, ocurrida el 13 de agosto de 1861, se destaca como un punto de inflexión en la lucha entre las fuerzas liberales y conservadoras. En esta crónica, el general Porfirio Díaz relata en detalle los eventos que llevaron a esta victoria crucial, que no solo fortaleció la causa liberal, sino que también cimentó su propio camino hacia el poder. A través de esta narración, Díaz no solo describe la estrategia en el campo de batalla, sino que también revela las tensiones y desafíos internos que enfrentó mientras dirigía a las tropas en una de las campañas más importantes de su carrera militar. Un 13 de agosto de 1861, en medio de la agitación de la Guerra de Reforma, en el pequeño pueblo de Jalatlaco, en el Estado de México, se convirtió en escenario de un enfrentamiento crucial entre fuerzas liberales y conservadoras. La batalla que se libró en el atrio de la parroquia de la Asunción de María y sus alrededores marcó un punto de inflexión en el conflicto que había dividido a la nación. El conflicto había iniciado años antes, con la promulgación de la Constitución de 1857, que desató tensiones irreconciliables entre liberales y conservadores. La Guerra de Reforma, como fue conocida, enfrentó a los liberales liderados por Benito Juárez, con los conservadores quienes defendían los privilegios de la Iglesia y la aristocracia. Para el 13 de agosto, las fuerzas conservadoras al mando del general Leonardo Márquez habían llegado a Jalatlaco desde Tenango del Valle. Aquella noche, mientras el pueblo se preparaba para la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, las tropas de Márquez desataron el caos, saqueando y aterrorizando a la población indefensa. Sin embargo, la resistencia no tardaría en llegar. Desde Toluca, el general Jesús González Ortega, líder de las fuerzas liberales, marchó con determinación para interceptar a los conservadores de Jalatlaco, acompañado por los generales Felipe Berrizoval y Francisco Carvajal, a quien con el joven coronel Porfirio Díaz, González Ortega planeaba un golpe decisivo. El enfrentamiento comenzó a la oscuridad de la noche, cerca de las 11, cuando las tropas liberales se dividieron para atacar desde diferentes puntos del pueblo. Díaz, con la fuerza de 233 soldados, se lanzó hacia el atrio de la parroquia. La batalla fue encarnizada con disparos, resonando en la plaza y los cuarteles improvisados del enemigo. A pesar de la resistencia inicial, la estrategia liberal comenzó a rendir frutos. Díaz, con valentía y astucia, logró cortar la retirada de una parte significativa de las fuerzas conservadoras, capturando a 700 soldados, así como toda su artillería y barajes. La victoria fue contundente y al amanecer, las fuerzas liberales eran dueñas del campo de batalla. 13 de agosto de 1861. El 5 de junio de 1861 recibí la orden del Ministerio de la Guerra, previo permiso de la Cámara, que pidió el gobierno para encargarme del mando de la brigada de Oaxaca, pues el general Mejía, que la mandaba, se hallaba enfermo, y de ponerme con la brigada a las órdenes del general don Jesús González Ortega, quien salía con su división a perseguir a Márquez por el rumbo del sur. Perseguimos a Márquez por 2 meses sin más éxito que algunos encuentros con sus puestos avanzados que fueron de poca importancia para ambos. Nuestra compañía tenía por teatro la parte oriental del Estado de México, cuyo clima es muy propenso a las fiebres palúdicas. Con este motivo, y después de varios días de marchas, González Ortega dispuso dar 4 o 5 días de descanso a nuestra fuerza en la ciudad de Toluca, que era la que mejor cuartel ofrecía. Estando en Toluca, tuvo la noticia González Ortega de que el enemigo pasaba por la plaza de Santiago Yanguistengo, en dirección a la montaña. Me ordenó que lo tiroteara con mi fuerza, que se componía de 233 soldados, y de la caballería de don Antonio Carvajal, a cuyas órdenes debía yo ponerme. Las órdenes que llevaba Carvajal y que a mí también me ha dado el comunicado del general González Ortega eran de estorbar la marcha de Márquez mientras avanzaba la división.
y con ese objeto partimos de Toluca a las 3 de la tarde del día 12 de agosto de 1861. Al entrar la noche, llegamos a la hacienda de Ateneo y batimos un destacamento de 200 caballos que tenía allí, como puesto de avanzada, la fuerza de Marqués y que se retiró a poca resistencia. Entramos a Teanguistengo sin novedad y allí supimos que el enemigo pernoctaba en Jaratlaco y que tenía este pueblo y Teanguistengo un puesto avanzado de más de 1000 caballos. El general Carvajal era muy conocedor del terreno, dispuso que marcháramos a Jaratlaco por una vereda que, aunque daba algunos rodeos, nos permitía pasar más de una legua del puesto avanzado del enemigo y llegar a Jaratlaco sin que pudiera preceder aviso. Como yo no conocía el terreno, marché por varias horas a retaguardia de la caballería, y cuando ésta se detuvo, avancé en busca del general Carvajal, quien me llevó a la cabeza de la tropa que estaba casi en la alternada, por lo estrecho de la vereda, y desde una altura, a tiro de fusil de la plaza, me enseñó los puntos que ocupaba el enemigo en el pueblo de Jaratlaco y que se marcaba por los fuegos que se veían para condimentar su rancho, y me ordenó que bajara a tirotearlo mientras llegaba a la división. Mandé al teniente don Crisóforo Canseco, actualmente general con una subdivisión de 20 y tantos hombres, a batir un puesto de avanzado que, según informes que había recibido el general Carvajal, tenía el enemigo en una ermita cerca de la iglesia de Jaratlaco, y yo con el resto de mi fuerza marché a batirlo en la parroquia por el rumbo opuesto. Al oponerme a la cabeza de mi fuerza, que marchaba a la desfilada, no podía ver lo que pasaba a la retaguardia, y el general Carvajal cometió la torpeza de mandar a hacer alto a mi fuerza cuando apenas habían pasado 20 hombres, poco más o menos, pero el general José María Barriguete, a quien había yo puesto a la retaguardia, con orden de seguirme y de no permitir que la fuerza se cortara, porque siendo la noche muy oscura, sería difícil volverla a reunir. Saltó y a la cabeza de la fuerza cuando sintió el alto, y después de una disputa agria con Carvajal, siguió la marcha, pero ya no pudo incorporarse por la oscuridad de la noche, y porque yo, sin apreciarme a lo que había ocurrido, había avanzado hasta llegar a la plaza. Sin embargo, al sentir el ataque que yo daba por el oriente de la posición enemiga y procurando incorporarse, atacó Barriguete por el sur, uniéndoseme después, a lo que le sirvió el conocimiento de los oficiales. Tienen el sonido de sus cornetas, que distinguen de las extrañas. Cuando comenzó mi ataque, la infantería enemiga estaba en el templo y atrio del pueblo, que es tan grande como una plaza de armas, y la caballería estaba situada en otros cuarteles que rodeaban la plaza. Sufría yo por lo mismo por la espalda de los fuegos de la caballería, y esto me obligaba a distraer a muchos soldados para defenderme de ellos, impidiéndome a la vez emprender una una operación más seria contra el templo y el atrio. En estas circunstancias mandé al aviso de lo que ocurría al general Carvajal, quien había quedado por las orillas de la población. Me contestó que no podía hacer uso de la caballería, porque había muchos magueyes en el camino que estorbaban sus movimientos. Antes de que Barriguete se incorporara, en el ataque que intenté por el sur, de las posiciones enemigas, habían penetrado al atrio 10 o 12 soldados con el capitán José M. Omaña a la cabeza, y había sido rechazado por el resto de la columna de Barriguete que atacaba por ahí. En esos momentos hacía yo un ataque vigoroso por la puerta del mismo atrio que da al norte. El capitán Omaña reconoció mi voz y me suponía dentro del atrio, y así estaba yo adentro, porque había hecho también un ataque malogrado como el suyo. Marqués mandó a fusilar al capitán Omaña, y el oficial encargado de cumplir con esa orden se separó un poco de la fuerza para pasarlo por las armas, pero temiendo entre tanto el éxito del combate, se puso de acuerdo con Omaña para pasearse por nosotros, y ambos huyeron fuera del cuadro de defensa. Se presentaron al general González Ortega, quien se aproximaba ya al pueblo, y le avisaron que habíamos sido rechazados Omaña por un lado del atrio y mi columna por el otro, y que probablemente yo había sido fusilado, como se había mandado que él lo fuese. Omaña había sido mi voz dentro del atrio, después del estruendo de los tiros que suponía eran de los soldados que me habían fusilado, y vio que calmados los fuegos, permanecía el enemigo en sus posiciones, todo lo cual daba verosimilitud a la suposición de nuestra derrota y mi fusilamiento.
Con esta noticia el general González Ortega, dispuesto a toda la columna, hiciera alto a la vista del pueblo y esperara que amaneciera, y situó la batería que hizo fuego con los combatientes. Pero como los artilleros no tenían más guía que los fuegos de fusil y lo mismo batían a los enemigos, a que nosotros mandé al subteniente don José M. Martínez a suplicar al general en jefe que suspendiera los fuegos de su artillería, ya que nos hacía daño a nosotros que al enemigo, y al pedirle municiones por haberse agotado las minas. En esos momentos, antes de recibir municiones perdidas, sorprendían grupos de oficiales que huían separándose de las posiciones del enemigo, y examinándolos separadamente, averiguó por ellos que Márquez salía de los horizontes de la columna rumbo a la montaña, evadiendo las posiciones que ocupaba el general González Ortega. No obstante, en escasez de municiones, no hizo un ataque decisivo con el propósito de cortar la columna. Así que logré que volvieran hacia el atrio 700 infantes, toda su artillería y barajes. Reducido por este medio del número del enemigo con quien tenía que combatir, pude vencerlo fácilmente, y cuando los tuve a todos desarmados, a pecho tierra en el atrio, amarrados los jefes y oficiales, que en total eran 18, salí personalmente a dar parte al general en jefe. La división estaba toda sustentada con el fusil dentro de las rodillas, y muchos de los jefes oficiales acostados debajo de capas de hule, porque toda la noche había llovido copiosamente y aún no había cesado la lluvia en esos momentos. Los primeros oficiales a quien hablé me condujeron hacia el este, donde estaba el cuartel maestre, que era del general don Santiago Tapia, y este me llevó a la presencia del general en jefe, quien, no creyendo todo lo que había concluido, me indicaba que esperáramos que amaneciera, porque no convenía emprender nada por lo pronto. Le manifesté que todo había acabado, que yo era el dueño de 10 cañones, de todo el baraje y de muchos prisioneros que creía llegarían a mí, pero al contarlos resultaron 700 y tantos. El general en jefe montó a fin a caballo para que pudiera seguirme, pues toda la noche era muy oscura y tuve que ponerme un pañuelo blanco sobre la espalda. Llegamos al lugar del combate y, sin embargo, de que el general en jefe persuadió nuestra victoria, no quiso ordenar la persecución del enemigo como yo se lo indicaba, porque la caballería no conocía los caminos y no tenía guías a su disposición. Momentos antes de salir para dar parte al general en jefe, y cuando me ocupaba de poner pecho tierra a todos los prisioneros, el general Carvajal, que por más cerca que el resto de la división, había comprendido que yo ocupaba ya las posiciones enemigas, avanzó por donde tenían los prisioneros amarrados y pretendió matarlos él mismo con su pistola, comenzando por el teniente coronel Aspetia. Al ver la disputa que se prendió Carvajal con el capitán Barriguete, que cuidaba a los prisioneros y era el comandante de la guardia, llegué sin la consideración que merecía, porque el caso era urgente. Le quité las manos la pistola y lo obligué a salir al atrio. No rendí el parte de esta acción al general Carvajal, que era mi jefe inmediato, sino al general en jefe, tanto porque este ya presente, cuanto por el desagrado que acababa de tener con el general, al impedirle que asesinara a los prisioneros, siendo mi superior. Con motivo de la victoria de Jatlaco, me dio el gobierno del señor Juárez el grado de general de brigada. Al día siguiente, estando en Tequixtenco, me ordenó el general en jefe que reuniera en mi alojamiento a todos los oficiales que estaban a mis órdenes para felicitarlos por su comportamiento en esa batalla. Así lo hice. Estuvo muy expresiva la felicitación que nos dirigió el general González Ortega. En marcha la columna para la capital, recibió el orden del general en jefe de maniobrar por varios caminos para atacar al enemigo, que habían huido de Jatlaco y se encontraban en Ixquilucan, y con ese objeto se habían mandado a mover las tropas a las órdenes de los generales Francisco de la Torre y Felipe Pérez Ovar. Lo hicimos así, y a nuestro arribo ya no encontramos al enemigo, porque las columnas de Venezuela y a la Torre habían llegado antes y le habían puesto en fuga, haciéndoles considerables perjuicios. Extracto del libro Archivo del general Porfirio Díaz, Memorias y Documentos, Carreño Alberto María, Tomo 1, Universidad Autónoma de México, Instituto de Historia, ELDE, México, 1947, página 366.
La acción decisiva de Porfirio Díaz en esta batalla no pasó desapercibida. Por órdenes del presidente Benito Juárez, Díaz fue ascendido a general de brigada, un reconocimiento a su heroísmo en Jalatlaco. La noticia le fue comunicada bajo la sombra de un fresno en la calle que hoy lleva su nombre, un símbolo de la importancia de este suceso en la historia del municipio. El impacto de la batalla de Jalatlaco no se limitó al resultado inmediato del enfrentamiento. Fue una de las acciones clave que, junto con las batallas de Silao y Capulán, inclinó la balanza a favor de los liberales en la Guerra de Reforma. Este conflicto, que había devastado el país, finalmente se resolvía con la consolidación del proyecto liberal encabezado por Juárez. Hoy la parroquia de la Asunción de María aún guarda cicatrices de aquella batalla. Aunque dañada por los años y por los sismos, sus muros conservan la memoria de aquellos días de fuego y sangre. Una placa conmemorativa recuerda a los visitantes que en ese lugar, un 13 de agosto del año 1861, se decidió el destino de una nación. Los restos de una torre destruida durante la batalla se alzan como testigos mudos de un pasado que sigue vivo en la memoria de Jalatlaco. El martes 13 de agosto de 1861, cerca de las 3 de la tarde, las fuerzas conservadoras al mando del general Leonardo Márquez llegaron a Jalatlaco, procedentes de Tenango del Valle. Durante su estancia en el pueblo, que se encontraba en plena preparación para la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, los soldados conservadores cometieron actos de pillaje contra la población local. Por su parte, las fuerzas liberales, lideradas por el general Jesús González Ortega, habían partido desde Toluca la noche del 12 de agosto. El gobernador les había ofrecido una fiesta en celebración por su reciente victoria en San Felipe Obraje el 8 de agosto. Al conocer la posición de las tropas conservadoras, González Ortega decidió interceptarlas en Jalatlaco, alcanzándolas la noche del 10 a las 10 de la noche del 13 de agosto de 1861, con el apoyo del general Felipe B. Berrizobal, quien conocía bien el terreno, y el valiente coronel Porfirio Díaz. La batalla se inició a las 11 de la noche, bajo un cielo oscuro y lluvioso. Las fuerzas liberales, a pesar de enfrentarse a un enemigo atrincherado en la parroquia y sus alrededores, lucharon con determinación. El combate se prolongó hasta las 3 de la mañana del 14 de agosto, cuando finalmente las tropas conservadoras, acorraladas y superadas, fueron derrotadas en el templo del atrio parroquial. Los conservadores intentaron escapar por la puerta poniente del templo, pero se encontraron con más batallones liberales estratégicamente ubicados por Díaz en las calles del pueblo, quienes terminaron por capturarlos. Al amanecer, con el campo de batalla bajo control liberal, el coronel Díaz fue informado por el general González Ortega que, en reconocimiento a su valor y liderazgo, había sido ascendido al grado de general por orden del presidente Benito Juárez. Este anuncio histórico fue recibido por Díaz bajo la sombra de un fresno, en la calle que hoy lleva su nombre en Jalatlaco, un lugar donde los habitantes locales aún reconocen como un símbolo de heroísmo. La batalla de Jalatlaco, aunque menos conocida que otras, fue crucial en la lucha entre liberales y conservadores durante la Guerra de Reforma, junto a las victorias de Silao y Capulampa. Marcó un punto de inflexión en el conflicto, pavimentando el camino hacia la consolidación del gobierno liberal y la eventual planificación del país. Hoy, la parroquia de la Asunción, aunque dañada por los estragos del tiempo y un terremoto en 2017, sigue en pie, guardando en sus muros las cicatrices de aquella noche. En una placa conmemorativa se recuerda el sitio y el valor de quienes lucharon en favor de Jalatlaco, inscribiendo en la memoria colectiva de la importancia de este lugar en la historia de México. Después de la batalla de Jalatlaco, las fuerzas liberales consolidaron su control sobre la región, lo que fortaleció la posición de Benito Juárez y su gobierno. La victoria en Jalatlaco, junto con otras derrotas sufridas por los conservadores, marcó un debilitamiento significativo de las fuerzas que aún resistían el proyecto liberal. La derrota de Márquez y sus tropas en Jalatlaco fue particularmente devastadora para el bando conservador, que perdió no solo efectivos militares, sino que también moral en un momento crítico del enfrentamiento. Porfirio Díaz, quien había mostrado un valor y una capacidad de liderazgo excepcionales durante la batalla, continuó su ascenso en la jerarquía militar liberal. Su participación en Jalatlaco se convirtió en uno de muchos episodios que consolidan su reputación como un militar astuto y decidido, lo que eventualmente lo llevaría a ser una figura central en la historia de México. Jalatlaco, un pequeño pero estratégico pueblo, quedó marcado por estos eventos. Aunque el tiempo pasó
y nuevas generaciones ocuparon sus calles, la memoria de la batalla se mantuvo viva en la comunidad. Las festividades anuales, en honor a la Virgen de la Asunción, que coinciden con la fecha de la batalla, adquirieron un significado adicional, recordando a los pobladores no solo su fe, sino también la resistencia y el sacrificio que en su pueblo ofreció un momento crucial en la historia nacional. La parroquia de la Asunción de María, epicentro de los combates, se convirtió en un símbolo de la resistencia local, aunque dañada por los años y por terremotos, sigue siendo un lugar de devoción y un recordatorio tangible de la historia. Los muros que una vez presenciaron el fuego cruzado entre liberales y conservadores ahora albergan los recuerdos de un pueblo que fue testigo de una lucha por el futuro de México. Hoy en día Jadatlaco sigue siendo un lugar donde la historia y la tradición se entrelazan. Los habitantes del pueblo han mantenido viva la memoria de la batalla de Jadatlaco a través de la narración oral y conmemoraciones locales. Aunque la batalla fue una de muchas en la guerra de reforma para los pobladores de Jadatlaco, es un recordatorio constante de la importancia de la libertad y la justicia por los cuales sus antepasados lucharon con valentía. Así es la historia de Jadatlaco, no solo parte del pasado de México, sino que continúa influyendo en la identidad y el orgullo de sus habitantes, quienes se ven a sí mismos como herederos de una rica tradición de resistencia y lealtad a los ideales que forjaron una nación. Hoy en día, en los restos de lo que alguna vez fue la torre original de la parroquia de la Asunción de María en Jadatlaco, se encuentra una placa que dice lo siguiente: restos de la torre antigua, destruida durante la batalla de Jadatlaco en 1861, en la cual el atrio del templo fue tomado por el general Porfirio Díaz. La victoria en Jadatlaco fue más que un triunfo militar, fue un símbolo de la base imparable de los liberales en su lucha por un México más justo y moderno. A través de la voz del general Díaz, esta crónica nos transporta a un momento en el que el destino del país pendía de un hilo, recordándonos que el curso de la historia a menudo depende con determinación y la valentía de aquellos que, como él, se atreven a enfrentar lo imposible. Al cerrar esas memorias queda claro que la batalla de Jadatlaco no solo marcó un antes y un después en la guerra de reforma, sino que también forjó uno de los líderes más influyentes de la nación.